La Biblia en sus testamentos, libros, capítulos, versículos y palabras presenta gran cantidad de géneros literarios y temas que revelan mucho más que virtudes espirituales. Contiene narraciones hermosas y poesías exquisitas, además cuentos, himnos, proverbios, oráculos, oraciones, profecías, leyendas, parábolas. Inclusive, en las escrituras aparecen inmersos, entre los temas expuestos, asuntos que la convierten en literatura de éxito en cualquier librería con intriga, violencia, humor, sexo, ternura, odio, amor, esperanza. Quizás te haya pasado cuando le cuentas una historia sorprendente a un amigo, una historia de esas que tiene elementos sobrenaturales, que la respuesta de ellos es que eso es puro cuento. Pues la Biblia está llena de sucesos sobrenaturales, pero está escrita con mucho más que un cuento. En la Biblia encuentras tradicionalmente prosa y verso. Por ejemplo, los salmos la mayoría son versos, poemas místicos, mientras que la historia de la salvación casi la mayor parte es narrativa. Pero, como te digo, hay mucho más que cuento. Allí encontramos en la Biblia poemas líricos, documentos históricos, documentos proféticos, documentos legales. Encontramos prosa, poesía y mucha narrativa en general que los estudiosos del idioma, del lenguaje, han identificado como los géneros literarios. Vamos entonces a hablar un poquito de los géneros literarios que encontramos en la palabra de Dios y cómo estos nos ayudan para poder entender la misma palabra. Si tú te enteras de que por lo que se está narrando hay una simbología, por ejemplo las parábolas, el contexto te va a permitir, si conoces de géneros literarios, te va a poder permitir entender un poquito más de lo que allí se está tratando. La Biblia en su primera sección conocida como Biblia hebrea, trata de la historia nacional de una comunidad específica, los orígenes del pueblo judío. Entre sus relatos se pueden identificar narraciones que explican sus orígenes históricos, e inclusive, se pueden leer poemas antiguos en torno a la creación del mundo y referentes al inicio mismo de la vida y la historia. Del estudio sobrio de estas piezas literarias se desprende un gran conocimiento de la vida del pueblo hebreo y judío, en sus diversos periodos históricos. Continuamos aquí en esta sala temática con la Biblia por dentro. Una pregunta que muy a menudo te hacen es: ¿qué Biblia me compro? Pues a la fecha, decir en este julio de 2023, ¿qué Biblia me quiero comprar? ¿Cómo hago para saber que la Biblia que yo voy a adquirir, siendo una persona católica que quiere que la lectura de esta palabra pues lo mantenga dentro de lo que la iglesia profesa y quiere que encuentres? Pues te digo que es importante entonces tener un poquito de conocimiento acerca de las Biblias que en este momento puedes encontrar en las librerías católicas y en las librerías cristianas, lógicamente. Y saber elegirla, hay que tener varios asuntos a considerar. Primero, si la Biblia es católica o no. Segundo, si esta Biblia contiene libros deuterocanónicos o no. Tercero, si pues además de que la Biblia se ajuste
a un precio asequible, si lo que contiene en su presentación tanta historia, tanta figura y tanta presentación, sí corresponde con lo que yo busco en la Biblia. Vamos a considerar estos temas y otras cositas para que no nos perdamos mucho. Primero que todo, una Biblia católica ya sabes que contiene 72 libros, 27, 45 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Segundo, de que estas Biblias al momento ya no es fácil encontrar las impresiones que se hicieron hace años, pero que adquirieron, digamos, mucha popularidad por lo que las editoras que las fueron a imprimir y sobre todo las personas que se dedicaron a estudiar la palabra de Dios y a tratar de compilarla de una manera fiel a los originales, pues haya adquirido una fama, un reconocimiento. Casos de la Biblia de Alonso Shekel o la Nácar Colunga. Son Biblias que ya desafortunadamente no se encuentran en las librerías católicas porque ya hace varios años que salieron pues del mercado. Pero hay Biblias, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén, que son editadas por grupos de estudio desde Barcelona y que sabemos que son Biblias de reconocida autoridad. Y así, si seguimos retrocediendo, pues llegaríamos entonces a Biblias muy populares como fueron la Vulgata, la del vulgo, la del pueblo de Dios, que fueron traducciones ya del griego y el hebreo y después del latín al castellano. Aquí vamos a hacer, digamos, una recopilación de las Biblias una vez que ya fueron organizadas como libro propiamente, porque si seguimos retrocediendo pues están los códices y mucho más allá los documentos que aparecieron en papiros, en rollos, en todo tipo de material, piedra caliza, etcétera, donde los antiguos trataban de que estos textos religiosos lograran pervivir para nuestros días. Entonces, de ahí su interés en dejarlos escritos y protegidos en cuevas, en papiros, en documentos, en rollos, como el caso de los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumrán. Entonces veamos un poquito el desarrollo histórico de la Biblia desde esos comienzos, desde los documentos o las presentaciones históricas hasta la Biblia impresa que hoy encontramos en nuestras librerías. La palabra Biblia proviene directamente del idioma griego biblón, que esencialmente significa libro. Del griego pasó al latín, Biblia o Bibliorum, donde se utilizó para designar un conjunto de libros sagrados, de procedencia tanto judía como cristiana. Ya en el castellano, Biblia se refiere no solo al grupo de obras religiosas antiguas independientes, sino al conjunto de ellas, para afirmar de esa forma la unidad de la colección. Pues un detalle importante al estudiar la literatura judía antigua es descubrir que la Biblia no incluye todos los libros que se produjeron en esas épocas. La palabra canon, que se utiliza para identificar la lista de libros que se aceptan como inspirados por Dios y aceptados con autoridad por las iglesias y los creyentes, describe los libros que integran y forman parte de la Biblia en su totalidad. Diversas confesiones cristianas difieren en torno al número de libros que constituyen la Biblia. Por ejemplo, las iglesias que fundamentan sus versiones de la Biblia en la tradición de los 70, la Septuaginta, la Vulgata, la Católica y la Ortodoxa,
incluyen una serie de libros que no aparecen en las ediciones judías o Biblias protestantes, llamados deuterocanónicos por los católicos, o apócrifos por los protestantes y los evangélicos. La disposición moderna de la Biblia en capítulos y versículos no proviene de tiempos tan antiguos. Originalmente, las Sagradas Escrituras se presentaban en manuscritos de papiro o cuero que se organizaban por libros, secciones o temas. El sistema de capítulos se introdujo en el siglo XIII por el obispo de Canturía, Stephen Largen. En la ciudad de París en el año 1231 fue que apareció por primera vez una Biblia dividida en capítulos. En el siglo XV, la Biblia fue el primer libro en ser publicado con el sistema de imprenta de Gutenberg. La crítica de la redacción es la metodología que busca identificar los diversos géneros literarios y los temas de los libros de la Biblia para descubrir las fuerzas teológicas y temáticas que motivaron a los autores sagrados a relacionar esos materiales antiguos. Los estudiosos se han beneficiado grandemente de estos análisis literarios, pues el descubrimiento del sentido requiere que las personas que leen y estudian estas piezas literarias se incorporen en el proceso pedagógico y se sientan aludidas e interpeladas por el mensaje, y además que respondan al propósito transformador de su palabra. Para los creyentes esta revelación bíblica tiene muchas virtudes espirituales que se manifiestan con vigor en medio de la belleza literaria y estética plasmada en sus escritos. Espero una nueva emisión de la Biblia por dentro, para las cuales quiero que compartas con tus amigos, que me dejes tus dudas y comentarios y te suscribas totalmente gratis a su canal de Gersain Montoya. Hasta pronto.